Comienzo a la sesión extraordinaria y urgente de la corporación. El punto primero es la ratificación del carácter extraordinario y urgente de la sesión. Como bien saben, estábamos esperando en estos días que saliese unas medidas de ayudas a los ayuntamientos. Al final no se ha concretado, estamos todavía a la espera de ello. Y bueno, y esto era, como diríamos un poco más, pues un plan B si esas medidas pues no salían. Entonces, pues aunque teníamos hecho algún trabajo, la verdad que había que dar un sprint final porque lo que menos esperábamos es que esas medidas no estuvieran ya aprobadas. Y aunque parece que pueden estar esas medidas en semanas o en los próximos meses, tampoco nadie nos garantiza que después ese Real Decreto sea sancionado otra vez por el Congreso de los Diputados. Entonces, por un criterio, creo que entenderán todos los capitulares de prudencia, si a esta medida nos podemos acoger y existe, ya, pues creíamos que como Gobierno era nuestra responsabilidad, pues inmediatamente, en cuanto ya no se aprobaron las medidas la semana pasada, pues ponernos a prepararlas en la inmediatez que se podía, y afortunadamente algo había bastante avanzado y hemos podido hacerlo con el esfuerzo también que quiero agradecer de los técnicos municipales para llegar a esta cuestión. Creo que era pertinente la justificación de por qué hacíamos una convocatoria extraordinaria y urgente, porque creo que así debe ser. Entiendo que podemos ratificar la urgencia de la sesión. Sí, muchas gracias. Pasamos al punto que nos trae, que es la propuesta de la Teniente Alcalde de Delegados del Área de Presidencia y Hacienda relativa a la adopción de acuerdo de adhesión al Fondo de Ordenación de Financiación de las Entidades Locales. Tiene la palabra la señora delegada. Bien, gracias. Buenos días. Bien, como decía, era una de las opciones que tenía este ayuntamiento. Bueno, es una de las opciones. Por primera vez desde que existe el Fondo de Ordenación, el Ayuntamiento de Écija tiene la posibilidad de acceder, y no solo a una de las opciones que plantea este fondo a los ayuntamientos. Son muchos los esfuerzos que la ciudad ha hecho en estos últimos 5 años respecto a la reducción de la deuda para que permita
que medidas como esta, y muchas veces ya lo habíamos dicho, que precisamente esa deuda viva nos impedía acceder a distintos fondos y a determinadas subvenciones muchas veces, pues, como digo, insisto, la primera vez que este ayuntamiento se puede beneficiar de medidas de financiación que contribuyen a resolver uno de los mayores problemas que quizás ahora mismo tenga este ayuntamiento, que es la liquidez para hacer frente a pagos a los proveedores. Bien, lo que hoy traemos es acogernos a distintas medidas que propone este Fondo de Ordenación. Concretamente, se trata de la refinanciación de 3 de los 6 préstamos que tiene a largo plazo este ayuntamiento y que no se encuentran en prudencia financiera. Esto nos permitiría, el año pasado, ya en octubre, aprobábamos una medida también que era la refinanciación de 13 préstamos del plan de pago a proveedores, concretamente, lo unificaba en uno y también en prudencia financiera. Si recuerdan, de esos más de 25 millones que se pidieron en 2012-13, refinanciamos la cantidad, el restante, que son 11.600.000. Y nos comprometimos a pagar en 5 años, 2 años de carencia, más los 3 últimos años en torno a unos 5 millones, 4 y pico cada año. Evidentemente, si recuerdan también, en octubre veíamos que esa carga financiera en los 3 últimos años era insostenible para el presupuesto y planteábamos la posibilidad de hacer amortizaciones. Nos comprometimos aquí en el Pleno, algunos lo preguntó incluso, realmente se van a hacer, es decir, que este año ya hemos hecho esa primera amortización de 770.000 euros. Y, una de las medidas que esperábamos en ese mes de octubre, precisamente, aparte de la unificación de préstamos, era una ampliación en el plazo que también nos permitiría, ya una vez que el Ayuntamiento de Écija está a unos niveles de deuda viva dentro de los límites legales. Si recuerdan, en el año 2015 estábamos en torno al 124%, cuando el límite es del 75%, aunque con un margen del 110% que nos permite la ley. Ahora mismo está por debajo de ese 75% el Ayuntamiento de Écija y entendemos que la ciudad durante 5 años ha hecho un esfuerzo bastante grande haciendo y dotando al presupuesto, el capítulo financiero, de manera bastante elevada. Ahora mismo que estamos en una situación, insisto, bastante más relajada, entendemos que sí sería una opción pues que esos préstamos se aplazaran no a 3 años, sino un poco más. Esa medida no existe a día de hoy, pero sí es posible que con el acceso, y es necesario que estos préstamos que digo que no tenemos en prudencia lo estén, para que el año que viene, si no a través de las medidas del Gobierno, que sí también los incluye, pudiéramos refinanciar esos préstamos. Esa es una de las medidas y además también con la propuesta de hoy no solamente refinanciamos esos préstamos, sino que los 3 préstamos a largo plazo, sino que además vamos a refinanciar una sentencia judicial que tenemos de en torno a unos 200.000 euros y la deuda que de manera solidaria recae sobre el Ayuntamiento de Sedesa por 829.000 euros. Como saben también que estuvimos, tanto técnicos municipales como este Gobierno estuvo en Madrid negociando con la Seguridad Social el pago de esa deuda. ¿Qué implica? Pues lo que implica tanto la sentencia de 206.000 euros como esa deuda con Seguridad Social, un pago de intereses de en torno al 5% más los intereses de demora desde que se produce esa deuda. Por tanto, evidentemente, también liberaríamos a la ciudad de esos intereses que acarrea esas deudas. Evidentemente, es una solicitud que hoy hacemos y que el Ministerio debe aprobar, pero que implica, a su vez, el hecho de tener que refinanciar los préstamos, una modificación o una ampliación del plan de ajustes que ya tenemos. Se establecen medidas
por un lado, y nos piden respecto a los ingresos, pero también hay medidas referentes a los gastos. Referente a los ingresos, ya en el plan de ajuste existente, en la medida 1 y 3 habla de subida de impuestos o habla de eliminación de bonificaciones. Teniendo en cuenta el plan de ajuste que ya este ayuntamiento aprobó en el año 2012-13, aplicamos una supresión de una bonificación que existe actualmente en vehículos de más de 25 años y que, bueno, ya algunos grupos lo hemos tratado y hemos hablado sobre todo por la incidencia que estos vehículos tienen sobre el medio ambiente y no se entiende que facilitemos que vehículos de esas características pues estén bonificados y no a lo mejor otros que tendrían más sentido. Por otro lado, también se incluye otra tasa, esa sí es nueva, que va, creo que la conocéis, la famosa tasa a las eléctricas, con un importe estimado. En ambos casos hemos sido bastante prudentes y sobre todo en este, puesto que es una tasa de la que no tenemos datos. Y, por otro lado, hay medidas referentes a los gastos. Quizá estas son las más importantes y las que sí tienen sobre todo mayor incidencia no solamente en el presupuesto, sino en la contabilidad y en los ajustes que este ayuntamiento, no de cara a lo que se ve, sino que en cuestión de fondos y correcciones esenciales que necesita, como digo, la contabilidad. Por un lado, hay algo que ya venimos aplicando y que este año dotábamos ya en el presupuesto con un importe de 1 millón de euros y 1.400.000 el año que viene, el 2021, según lo hemos estimado en las líneas fundamentales del presupuesto, que es la reducción de los pagos pendientes de aplicación. Si recuerdan, que también es una corrección que estamos llevando a cabo en los últimos años, los pagos pendientes de aplicación, la mayoría vienen de los años 90, eran pagos que se hacían y no se registraban en contabilidad, lo que ha generado que nuestro ayuntamiento, a la hora de hacer los cálculos, pues cuando uno elabora las cuentas, pues los resultados sean que tenemos un remanente positivo y un superávit. Datos que evidentemente no son ciertos y que evidentemente cuando en situaciones de crisis se nos ha dicho que ese superávit se empleara, por ejemplo, a pagar a bancos, pues evidentemente este ayuntamiento se encontraba en un problema que tenía un remanente positivo de más de 3 millones de euros que no era real. Por tanto, es una corrección necesaria que tenemos que hacer. Por un lado, como digo, esos pagos pendientes de aplicación y luego, por otro lado, nos encontramos que también en esos tiempos hay, no en la cuenta de pagos pendientes de aplicación, pero sí en una cuenta en la que se anotaban operaciones no presupuestarias relacionadas con pagos a la Seguridad Social. Es decir, y lo voy a explicar, yo voy a intentar explicar todo esto de la manera más simple posible para que lo puedan entender. La cuestión es que, bueno, la cuenta de Seguridad Social es una cuenta en la que normalmente se van sumando pues todos los conceptos relacionados con los trabajadores respecto al pago a la Seguridad Social, incluso la cuota de la empresa y, bueno, pues evidentemente había unos créditos en el presupuesto que siempre se superaban, pero que luego, evidentemente, la Seguridad Social cobraba, por ejemplo, a través de la PIE. Por tanto, los pagos están hechos, pero evidentemente tenemos que crear un margen dentro del presupuesto para reconocer esos gastos. ¿Qué ocurre? Que evidentemente ningún gobierno a día de hoy ha hecho eso porque reconocer 1 millón, 2 millones o 3 millones, hacer ese ajuste necesario implicaba no gastarlo en otras cuestiones para la ciudad. ¿Qué ocurre? Evidentemente, en los años 2025, si han visto de las medidas que proponemos, 2025, 2026, 2027, debido a que el 2024 tenemos una carga financiera de 4,5 millones y en 2025 ya solo de medio millón de euros nos va a generar, y a partir de ahora, si es real, un superávit de más de 2 millones de euros en el ayuntamiento. Teniendo en cuenta las previsiones que tenemos del Ministerio de crecimiento económico, los ingresos del ayuntamiento estarían en torno al 0,9%, mientras que el de los gastos, teniendo en cuenta el techo de gastos, la previsión
Estos datos, evidentemente, son con los que tenemos y se hacen las previsiones que pueden cambiar mañana, y ese techo de gasto que está estimado para esa época en un 2,5 puede ser de un 3 o puede ser de un 2. Si es cierto que con esa previsión, como digo, tendríamos ese superávit. Teniendo en cuenta el techo de gasto, ese dinero no lo podemos emplear en conceptos de capítulo 2, 4 o 6, pero sí para sanear esta cuestión, y es lo que planteamos en la modificación de este plan de ajuste. Eso respecto a las dos medidas que creemos que son bastante importantes y, como digo, que ya no solamente no resolverían una cuestión de deuda, bueno, porque ya evidentemente, como digo, están pagadas, sino que ya resolverían las cuestiones que a día de hoy hacen que la liquidez, los resultados que en tesorería se emiten, pues no sean reales. Y la corrección de la contabilidad total del ayuntamiento, aparte de la reducción de la deuda viva del pago a proveedores, pues quedaría también resuelto las medidas que teníamos que aplicar respecto a los remanentes positivos que en la actualidad, de manera errónea, pues aparecen. Nada más en la primera intervención. Bueno, nada más y nada menos. Lo que se trata es de que tengamos liquidez para mejorar lo segundo que nos falta por mejorar. Hemos mejorado el nivel de endeudamiento, pero nos falta el pago a proveedores, que deberíamos de ponerlo en condiciones. Señor Perea, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bueno, esto entra dentro del contexto político que siempre hemos discutido desde Podemos Écija, y de lo que se trata, de lo que hemos catalogado como una injusticia sistemática en un contexto de crisis como el que nos encontramos ahora. Las entidades locales, que es a la que después los ciudadanos de a pie, a la que le piden mayores esfuerzos, mayores inversiones, etcétera, muchas veces no entienden hasta qué nivel de endeudamiento legítimo o ilegítimo se encuentran las entidades locales, en este caso el Ayuntamiento de Écija. Me gustaba cómo la delegada hablaba sobre los pagos pendientes de aplicación, gastos que se hacían allá en los años 90 que no se registraban en contabilidad. Eso ha sido generar ahí una deuda, que se le ha dado una pata para adelante, que al final te contaba a ti como que tenías ahí un dinero que podías gastar en inversiones. Y repito, las inversiones deberían de haber servido a día de hoy en un contexto de crisis para mejorar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de Écija, para hacer esfuerzos en colegios, en sanidad, en infraestructura, en arreglos de calle, en limpieza, etcétera. Y yo creo que esto es importante porque quiere decir que los anteriores gestores que hemos tenido en este ayuntamiento no se preocuparon de que pudiéramos tener un contexto de crisis donde no se pudiera hacer ni una mísera inversión. Ahora, por primera vez, y ya teniendo en cuenta las reglas del juego, que desde Podemos Écija siempre hemos destacado la posibilidad de dejar claro, negro sobre blanco, quiénes generaron ese gasto y si estaba realmente justificado o no, y declarar directamente esa deuda ilegítima, porque al final condiciona la capacidad de gobernabilidad del equipo de gobierno que le toque. Si tú comprometes un gasto a 10 años, ya sabes que estás comprometiendo dos corporaciones, sin saber de qué signo político siquiera van a ser y sin saber qué programa político van a querer desarrollar, y mucho peor, sin tener en cuenta el contexto de crisis que pudieras tener como el que tenemos ahora. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta las reglas del juego, teniendo en cuenta que quien gobierna es el equipo de gobierno actualmente y las propuestas que tenemos, está tomando la iniciativa de sanear las cuentas, que es la única que tiene, por otra parte. Pero dentro de este margen de sanear las cuentas hay una capacidad de margen de compromiso político y juego político. Y realmente las medidas y el haber hecho un saneamiento de las cuentas hasta ahora nos permiten acogernos a este fondo de ordenación, por primera vez, como ha dicho la delegada. Esto implica, al final, tener una capacidad mejor de liquidez para mejorar el plan de pago, para mejorar el periodo medio de pago a proveedores, que yo creo que es de lo más importante. Nuestro grupo siempre ha dicho aquí en este pleno y en todas las ruedas de prensa que lo que no puede ser es que el peor pagador que exista en Écija sea el Ayuntamiento de Écija. Porque además, muchísima de la gente a la que le proveen
son pymes, son empresas locales, son gente de cercanía, gente que también lo está pasando fatal en este contexto y que necesitan también, como no puede ser de otra manera, cobrar el dinero que le pueda deber el ayuntamiento. Y no puede ser que el ayuntamiento genere esa deuda y sea tan mal pagado. Por tanto, es importante esta medida que se va a tomar y me gustaría recordar también de dónde viene esta medida. Esta medida viene también de un acuerdo político en los presupuestos y por eso también es importante apoyar contextualmente los presupuestos, porque al final estas medidas van a redundar en eso, en ese pago a los proveedores que están necesarios. Como decía, hay algunas propuestas dentro de las reglas del juego, que es de pagar la deuda, que son políticas. Y aquí también hay un acuerdo entre el grupo de Podemos Ecija y el equipo de gobierno por desarrollar lo que hemos llamado la tasa de las eléctricas, que ya lo habíamos comentado en muchas ocasiones, que es esas personas que son las compañías eléctricas que nunca tienen miramiento con los ciudadanos, que nunca tienen miramiento a la hora de cortar la luz si hace falta cortarla, etcétera, que paguen por el uso del espacio público, que al final es de lo que se trata, que paguen, que son los que más tienen, que son de los más poderosos, que son un oligopolio, que paguen y que ayuden a contribuir también a la salida de la crisis, como cualquier hijo de vecino. Yo creo que esa medida es un éxito. Yo también estoy en que las previsiones económicas están muy por debajo, al menos por los contactos que hemos tenido en otros municipios de similares características. Yo entiendo que están muy por debajo, pero estoy de acuerdo con la delegada, como al final en el plan financiero se ha aceptado, bueno, pues mejor ser prudente, tenerlos a la baja y si nos encontramos con mayores ingresos, mucho mejor. La otra medida, la de la supresión de la bonificación del pago de impuestos a los vehículos históricos, esos coches o esas motos de más de 25 años, pues desde el grupo de Podemos decir estamos en las mismas. Al final, como uno aplica los impuestos, es también como hace política de cara al futuro. Teniendo en cuenta que los coches antiguos son los más contaminantes, tiene sentido, si queremos ir hacia una ciudad en la que apueste por las energías renovables, por los coches eléctricos, por otro tipo de modelos de movilidad alternativa, por una ética más verde también, tiene sentido que tú hagas un gravamen a los coches o a los vehículos más contaminantes en este caso. Alguno podrá pensar, bueno, más impuestos, pero al final hay que pensar que era una bonificación que era injusta, porque al final es discriminatoria, porque todo el mundo paga al final el sello del coche, todo el mundo. Los únicos que no lo pagaban en este caso eran los vehículos de más de 25 años. Por eso nosotros queremos eliminarla y a partir de ahora trabajar, y la delegada lo sabe, que el compromiso del grupo de Podemos Écija es caminar hacia una ciudad que apueste realmente por la energía renovable y poner una bonificación fiscal en las instalaciones de placas de autoconsumo. Tiene más sentido caminar hacia ese escenario que a darle bonificaciones fiscales a los coches que más contaminan. Así que, bueno, decir que dentro de lo que hay nos cuadra, y así lo reflejan también los informes de intervención, nos cuadra esta memoria y esta propuesta que hace el equipo de gobierno de cara a refinanciar la deuda. Y repito, no hubiese sido nuestra apuesta, aunque hubiéramos estado condenados a ella, pero la compartimos porque sabemos que es el camino que le toca seguir al equipo de gobierno y en ese escenario vamos a apoyarlo, porque al final va enfocado a una parte política que es la que he comentado antes, del tema de las energías renovables y tal, y otra parte política que es pagar, tener liquidez y reducir esos días, que son una barbaridad a día de hoy, de pagarle a nuestras empresas, a las empresas que nos suministran al Ayuntamiento de Écija. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Señor Osuna González Aguilar, tiene usted la palabra. Sí, buenos días. Muchas gracias. Solo 2 puntos. En principio, en las medidas en cuestión de ingresos, nuestro grupo de un fundamento que tiene es el no subir los impuestos, sino el ir bajándolos cuando buenamente se puedan. Y ese cuando buenamente se pueda es cuando se vaya reduciendo el gasto, el enorme gasto que tenemos en este ayuntamiento, que evidentemente parte es deuda que hay que refinanciar para poder tener liquidez, pero que lo fundamental y principal de todo presupuesto es la reducción del gasto. Entonces, vemos que aquí se reduce poco gasto y se toma la medida de aumento de ingresos, no sé, los 150.000 euros en vehículos antiguos, no sé qué cantidad de vehículos antiguos hay aquí en Écija para tener este importe. No sé si ese importe es anual o es para
un periodo largo de tiempo. Nada más. Señor García Jodar, tiene usted la palabra. Buenos días, muchas gracias. A ver. Hombre, está claro que el equipo de gobierno está tomando medidas intentando, evidentemente, mejorar la liquidez, ya se ha dicho aquí, y conseguir, sobre todo, pues reducir el periodo medio de pago a proveedores, que es una medida importante. Pero partimos de una importante deuda y partimos, además, de pocas medidas que nos está llegando todavía del Gobierno de la Nación, algunas las tumbaron recientemente, que nos permitan a los ayuntamientos tener, digamos, un pulmón más amplio de oxígeno que puedas adecuar mejor el endeudamiento y alargar, sobre todo, que es lo que se pretende aquí. Entonces, el plan de ajuste sufre una serie de ajustes porque nos lo impone la normativa para podernos acoger a los fondos de ordenación, y alguno por aquí ha dicho que no le gusta que se suban los impuestos, y yo diría que tiene que cojea de una pata, que es justo lo contrario. Lo que se está haciendo son tomando medidas financieras, pero entiendo que se están tomando pocas medidas fiscales, en el sentido que para reducir deuda tiene dos opciones. Primero, gastar menos, que es una importante, sobre todo en gastos superfluos, que es cada vez más complicado porque nos estamos quedando ya con los gastos más esenciales, lo superfluo ya está cada vez más desapareciendo, teniendo en cuenta que no hay grandes inversiones y demás. Y la segunda medida es ingresar más. Por eso me parece poco ambicioso o excesivamente prudente la medida que se plantea en el plan de ajuste. Espero que esta solicitud que se plantea y que el Gobierno debe aprobar la vea adecuada y compensada. Nosotros, de todas maneras, vamos a votar a favor, pero entiendo que yo hubiera aprovechado esta coyuntura porque, en función de las medidas de ingreso, aunque aquí también hay de reducción de gastos, con lo que ha explicado la delegada, de reducción de pagos pendientes de aplicación y pagos a la Seguridad Social, el problema es que damos una patada hacia adelante al plan de ajuste en términos de tiempo de año. Nos beneficia en el sentido de que no tenemos esa presión financiera, de esa carga financiera, pero a la vez teníamos un plan de ajuste que finalizaba en 2024 y ahora, según los cálculos que se nos plantean, nos vamos a 2031. O sea que estamos, si no cambiamos nada y mantenemos estas condiciones, hasta 2031 estamos hablando de 2 legislaturas más, aparte de la vigente, que estaría el Ayuntamiento comprometido con esta situación. Por tanto, creo que no es lo suficientemente ambicioso. Sé también que no era el plan que tenía previsto el equipo de gobierno, pero nos teníamos que sumar hoy, sí o sí, porque hoy finaliza el plazo, hoy es 15 de septiembre, y no está la cosa para perder trenes que pasan por tu puerta. Por tanto, como decía, vamos a apostar por adherirnos a este fondo de ordenación. Bienvenido la posibilidad de que el Ayuntamiento de Écija se adhiera a este tipo de medidas, que es muy desesperante ver cómo otros ayuntamientos cercanos lo pueden hacer, y la deuda viva tan dura, tan grande, engrosada en legislaturas anteriores, no nos permitían poder competir, digamos, en primera en materia de otros ayuntamientos. Por tanto, esperemos que la solicitud la entienda el Gobierno como bien definida. Supone, también es importante, y al menos a nosotros nos gusta, eliminar unos intereses de 3 préstamos bastante desorbitados, sin prudencia financiera, que hará que se reduzca a 0,44%, algo así, el interés, mientras que hay alguno por ahí de 2 y pico.
creo que son con el BBVA, la Caixa y no recuerdo el tercero. Por tanto, es muy importante esas medidas. Es importante también quitar deuda de la sociedad de Sedesa, una sentencia que hay por ahí también, no recuerdo si era con Ferrovial. Ante ello, mejora considerablemente la situación del ayuntamiento, no tanto como quisiéramos, pero que siempre tendremos abiertas las medidas de modificaciones de ordenanzas fiscales y hacer más redistributivos los impuestos, que es una materia, un melón que antes o después habrá que abrir y que nos puede incluso mejorar el plan de ajuste, reducirlo si se toman esas medidas oportunas. La medida de los coches, pues son 151.000 euros, está bien. Hombre, a mí me preocupa que se aplica a todo el mundo por igual y sabemos que hay familias modestas y trabajadoras que tienen vehículos de más de 25 años, pero no porque les guste los retro o les guste el modelo mucho, sino directamente porque no pueden adquirir otro. Entonces, estas medidas, si tuviéramos un horizonte más amplio y pudiéramos estudiarlas más, pues yo aplicaría medidas de renta. En función de la renta, pues mantendría alguna bonificación para algunas familias, porque no es lo mismo tener un coche de más de 25 años porque me sobra el dinero y me gusta mi cochecito porque es muy chulo y muy moderno, moderno, antiguo pero adaptado a los tiempos, que decir tengo este coche de más de 25 años porque no tengo otra forma de irme a mi campo a trabajar y no me da para más. Pero bueno, son medidas que hay que tomarlas así, no supone mucho. La tasa de eléctrica creo que también se queda corta, creo que los 70.000 euros se podría recaudar más, cosa que también nos beneficiará cuando hagamos las liquidaciones correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Bermudo, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Voy, que se me ha ido. Una vez más, las acciones del pasado, ¿no?, pasan factura al presente debido a las malas gestiones de políticas anteriores, de gobiernos anteriores, de diferentes colores. Evidentemente, las empresas locales que han colaborado con el ayuntamiento mediante o aportando su granito de arena al desarrollo, a la evolución, a la creación de nuestra ciudad, a la mejora, para que todos podamos disfrutar de una ciudad como se merece, a la altura de Écija, pues claro que tienen el derecho a poder recaudar un trabajo después de, como algunos se quejan, que llevan muchos meses y meses sin cobrar, ¿no? Entonces, hasta ahí es una buena idea, refinanciar, seguir ingresando dinero en nuestra localidad para que al final nuestros vecinos y vecinas tengan poder adquisitivo, y en un momento de crisis como el que estamos pasando, pues tiene todo el sentido del mundo. Por lo tanto, es una idea aceptada por mí y por Ciudadanos y creemos que es coherente y espero que se vuelva, que sea que una cosa que, como decimos mucho aquí, que errores de grupos políticos o partidos políticos que gobiernan nuestra ciudad hipotequen a otros gobiernos en un futuro, cuando se van cambiando de colores la dirección de este ayuntamiento, pues que no coarten las acciones. Pero bueno, de alguna manera hay que asumirlo y hay que hacerle frente a esos pagos y no hay que llevarlo a cabo. Total. Que en cuestiones de los vehículos estoy de acuerdo con Izquierda Unida, coincido notablemente, no veo lógico, porque si pensamos que es por parte del ayuntamiento, de este gobierno, quizás echarían falta un estudio de qué poder adquisitivo tienen esas personas que tienen vehículos de más de 25 años, pero pienso que la mayoría de las personas que tienen vehículos con 25 años o más, o bien no tienen dinero para comprarse un coche, o bien son personas jubiladas que, desgraciadamente, le han quedado una paguita humilde, su vida está muy avanzada y piensan que gastarse el dinero ahora en un coche pues no es lo más lógico y prefieren disfrutar, viajar, etcétera, ¿no? Quizás ahí falta un estudio profundo en cuestiones de renta. Es lógico que se suban los impuestos a un vehículo contaminante, pero ¿a quién se lo estamos subiendo? ¿Vale? Como decía Ligio, es cierto que hay gente coleccionista, gente que tiene poder adquisitivo alto y se dedica a coleccionar coches antiguos, pues claro, tiene 10, 20 vehículos
20 vehículos, bueno, pero lo veo lógico. Y como me señala el señor Don Ángel, pues, bueno, mi padre era un coleccionista de vehículos clásicos y lo entiendo y así lo asumo. Tiene más de un vehículo y, como es lógico, si lo tiene por placer y por gusto, pues que hay que pagarlo. Lo que no entendería es que una persona que gane 600 euros, que tenga una paguilla, un vehículo de 30 años, tenga esa persona 70 añitos, sería, para mí no es una medida del todo adecuada. En cuestiones de eléctricas, pues es lógico que se le suba los impuestos a las eléctricas, pero también tiene un hándicap, o digamos puede tener una repercusión en la sociedad, que es el temor a que esa subida recaiga sobre los usuarios. Yo he hecho en falta desde hace mucho tiempo, desde incluso antes que tuviera la política, que el IVA de las eléctricas se bajara de una vez por todas, porque es un bien necesario, igual que los pañales de los niños, etcétera, etcétera, que tiene un 21% de IVA y aún a día de hoy no entiendo cómo eso sigue en esos niveles. Entonces, no estoy de acuerdo al 100% con todas las medidas o propuestas que se traen hoy a pleno. Tampoco puedo decir que estoy en contra, por lo tanto, mi voto no va a ser ni a favor ni en contra, será abstención. Bueno, en tono de broma, como estamos negociando los presupuestos generales del Estado, le dice usted a la señora Arrimada que negocie con el señor Sánchez lo del IVA, que estaremos todos muy contentos, seguramente. El PSOE es un partido centro-izquierda de toda la vida. Somos socialdemócratas. Señor García Gómez, tiene usted la palabra. Buenos días a todos. Que se iba a quedar sin sobre. Hoy no tenía dónde escribir. Buenos días a todos y a todas. Yo voy a durar 20 segundos, porque yo pienso, más que hablarlo hoy aquí, lo voy a hablar en una rueda de prensa fuerte, porque hay que poner a cada uno en su sitio y hablar de quién ha dejado la deuda y quién no la ha dejado. Y, por tanto, si lo voy a descubrir ahora, se vaya a enterar todo. Prefiero decir lo que se entera en el pueblo esta tarde. Por lo demás estoy de acuerdo. Efectivamente, quitando los matices que han dicho yo creo que todo el mundo, el tema de la eliminación de bonificación del tema de los vehículos, que es lógico, que hay muchísima gente, y es verdad, que tanto la ha dicho Ciudadanos como la ha dicho Izquierda Unida, hay gente que no tienen por gusto, y ahí habría que valorarlo. Y el tema de la eléctrica, sí. Por eso yo no me quiero lanzar, porque para mí son unos ladrones, son unos corruptos, son unos sinvergüenzas, y cuantos sinónimos y calificativos peores que se pueden decir a una persona, en este caso una entidad, una empresa, pues la verdad no quiero decirlo aquí públicamente, ya lo diré por otro lado, ¿no? Por otros medios. Por tanto, me voy a aguantar, voy a votar porque hay que votarlo, está claro, todo lo que sea mayoría, pero cuántas veces, creo que, si no lo he dicho, más de 1.500, 2.000 veces, que tendrían que venir las cárceles de Suecia, que están sin delincuentes, que se vinieran a España y se llenaban todos los días. Porque ¿quién ha dejado tantos millones y millones de trampas en este ayuntamiento? Algunos tendrían que ser responsables, ¿no? Y por lo menos, si hubiéramos visto algo donde están ese dinero, pues no hubiéramos callado. Pero es que ni está el dinero ni están las acciones hechas. Por tanto, yo no me quiero lanzar porque me conozco, y entonces lo único que voy a venir hoy es a decir esto y a votar a favor, como no podía hacer de otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Heredia, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros tenemos también, al respecto de hablar de temas de desarrollar tasas para las eléctricas, también sería, hablamos del desconocimiento total, ¿no? También sería interesante estudiar, como hacen otros ayuntamientos, la posibilidad de hacer gravar también un impuesto a las empresas de telefonía móvil por la instalación de antenas. Sé que se está haciendo, pero a lo mejor también sería importante valorar ese asunto. Es lo que cuestionamos. Muchas gracias. Señora delegada. Bien. Por orden, decir que la medida en relación a lo que ha estado comentando el señor Perea, quiero que sepan que la medida que aplicamos hoy va a suponer una liberación o una liquidez para el ayuntamiento para el año que viene de más de 2 millones de euros que exclusivamente van a ir dedicados a reducir la deuda con proveedores. Señor Osuna,
Yo creo que las medidas, y en la memoria se ve claramente, y he dicho respecto a las medidas, respecto a los ingresos, se podían haber tomado muchas medidas, y aquí incluso más de uno ha dicho que por parte de Izquierda Unida también hace referencia en que somos bastante prudentes. No entendemos tampoco que tengamos que hacer, y no se hace, una subida masiva de impuestos de los 3.000 vehículos afectados, también para que lo sepan como están hablando de esos vehículos de personas mayores o personas que no tienen recursos. Decir también, por otro lado, para tranquilidad de todos, que es una ordenanza, una modificación que debe sufrir la ordenanza fiscal y que debe pasar por pleno, con lo cual todos, también lo digo, el señor Bermudo, por su tranquilidad, y si eso a lo mejor le hace que condicione o pueda variar su voto, en el sentido de que hoy no vota esa modificación de la ordenanza, esa ordenanza debe pasar por pleno y desde luego sí que tendrán la oportunidad posiblemente de afinar más como han manifestado tanto Fuerza Ciudadana, Izquierda Unida o Ciudadanos esa preocupación. Tienen su oportunidad más pronto que tarde, porque como máximo vendrá al pleno de octubre, en la que ya les voy diciendo que tienen, como digo, tiempo para hacer sus propuestas a ese respecto. Decir también, y que no se nos olvide, que para personas que no tienen recursos hay alternativas que este ayuntamiento y desde el área de servicios sociales siempre pone en marcha, y recordar también, y pueden hacer una comparativa desde el año 2015, cómo el presupuesto en servicios sociales ha ido aumentando cada año en distintas cuestiones. Quiero decir que evidentemente no es objetivo cargar la mayor presión sobre la ciudadanía o la parte de la ciudadanía con más riesgo de exclusión o menos posibilidades. Volviendo al señor Osuna, habla de reducir gastos. Yo creo que usted el primer año, cuando elaboramos los presupuestos, puede insistir en que se reduzcan los gastos. Usted ya lleva aquí 1 año y medio y puede comprobar y puede ver, y se va a enfrentar dentro de poco a su segundo presupuesto, que la mayor parte del presupuesto del Ayuntamiento de Écija, prácticamente más del 50%, se refiere a capítulo 1, y del resto que queda, durante estos 5 años la ciudad de Écija ha hecho un esfuerzo enorme, enorme, en el capítulo financiero, en el que más de 1 año ha superado más de los 5 y 6 millones de euros entre intereses y distintos préstamos que este ayuntamiento tenía, y que evidentemente esa reducción de gastos que usted habla pasaría simplemente por la poca capacidad que tiene de gestión cualquier gobierno que estuviera en la actualidad o ha estado este tiempo, de reducir servicios esenciales a la ciudadanía. ¿Qué servicio vamos a...? Porque hay que ser coherentes. Vamos a reducir impuestos y el equilibrio presupuestario debe darse. Ingresos igual a gastos mínimos. Si reducimos ingresos, reducimos gastos. Y evidentemente reducimos servicios. Piense usted, cuando vaya a hacer, por si es su aportación a los presupuestos, qué servicios quiere recortar a la ciudadanía. Porque hay que mantener una coherencia cuando se dice vamos a reducir impuestos. Eso implica, como digo, también un recorte en los servicios. Hay ciertos gobiernos que se dedican a eso, vamos a reducir impuestos y vamos a recortar servicios. Vamos a recortar en sanidad, en educación, y eso luego conlleva lo que conlleva, y estamos viviendo una crisis sanitaria en la que evidentemente ya sabemos lo que pasa con los recortes. Entonces, lo que le quiero decir es que evidentemente la ciudad de Écija no tiene un presupuesto en el que en la actualidad pueda permitirse esas reducciones en los servicios. Insisto, como ven, la medida de ingresos son, creemos que debemos ser respecto a la tasa, que se llama, bueno, tasa de las eléctricas, pero si han leído... aquí no tenemos conducciones de gas, pero también grava a las conducciones de gas, y también, señora Heredia, grava también a las empresas de telecomunicaciones. Se llama, es la mal conocida como tasa de las eléctricas, pero evidentemente el rango de aplicación es mucho mayor que no solamente a las compañías eléctricas. Por tanto, evidentemente se incluye en esa, que también esa ordenanza vendrá más pronto que tarde, y tiene que ser también como muy tarde en el mes de octubre. Por tanto, decir, señor Bermudo, que evidentemente el pasado pasa factura en los gobiernos, pero evidentemente las decisiones que estamos tomando en estos años siempre pretendemos que no pase factura.
para ninguna legislatura, y le puedo asegurar que la siguiente legislatura, esté quien esté, va a gobernar en una situación en la que, desde luego, desde hace muchísimos años, más de 20 o 30 años, el Ayuntamiento de Écija no se encontraba en esta situación. A día de hoy, como digo, estamos en una situación en la que el nivel de deuda viva del Ayuntamiento de Écija ya está dentro de los márgenes legales que establece la ley. Ahora mismo, después, como digo, de un esfuerzo en el que la ciudad ha tenido que en el presupuesto someterse a pagar o dedicar a la carga financiera en vez de a distintos servicios que se pudieran mejorar en la ciudad, el reto que mayor tenemos, aparte de evidentemente regularizar esa contabilidad, sacar, digamos, de las profundidades de verdad de la situación económica del ayuntamiento, es trabajar sobre ese periodo medio de pago que afecta a, como hacía referencia también aquí, pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad, que son muchísimas. Con esos más de 2 millones que vamos a liberar y que no estaban previstos, evidentemente es dinero en circulación y que hace que la economía local se dinamice. Fundamental, yo creo, y apelo a la responsabilidad de verdad de todos, a que son medidas que al final van en beneficio de nuestra ciudad y, como digo, no van a comprometer a ningún equipo de gobierno a posteriori, a pesar de que el señor García decía que se le daba una patada hasta el año 2031. Durante los 5 años que llevamos viviendo este plan de ajuste sí ha sido complicado, porque el esfuerzo que se pedía a la ciudad, como digo, eran de más de 6 millones de euros anuales. Eso no lo vamos a pedir para ningún gobierno posterior. No le vamos a dar una patada para que la carga financiera de los presupuestos, porque sabemos lo que supone. Por tanto, creo que hay que reducir ese miedo a tener que alargar ese plan de ajuste, porque no significa lo mismo que este Gobierno recibió cuando se hizo ese plan de ajuste, que por otra parte, necesario no, ya eso es otra cuestión, pero que sí permitió en su día también pagar a los proveedores de esta ciudad. Por tanto, insisto en la responsabilidad de todos, en la cuestión de aprobar este punto, llevarlo a cabo. Esperemos que el Ministerio acepte la propuesta que le proponemos, que, insisto, las medidas que hemos tomado en el capítulo de gastos son muy importantes. Yo creo que, no sé si consideran o valoran la magnitud de las medidas que estamos tomando respecto a la profundidad de cambio y de mejora que se está haciendo en la intervención municipal de este ayuntamiento. Y de cara a la ciudadanía, decir, insisto, esa ratio fundamental que a día de hoy debemos corregir para que, evidentemente, el ayuntamiento es quizás la ratio donde más pecamos a la hora del nivel de endeudamiento, que debemos corregir y que también, evidentemente, los proveedores de nuestra ciudad lo agradecerán. Muchas gracias. Entiendo que podemos pasar a la votación. ¿Sí? ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Ciudadanos y Vox. Entiendo que el resto de grupos votan a favor. ¿Sí? Pues muchas gracias. Queda aprobado el punto. Levantamos la sesión. Muchas gracias.